Hola, muy buenas alarmistas y bienvenidos a Alarma Mundial. Hoy es un día grande, es un día especial, porque hoy vamos a destrozar la esfera. Para siempre. Jaque mate. Hola, muy buenas y bienvenidos a Alarma Mundial. Bueno, si quisiéramos encontrar una latitud cero, la latitud cero, deberíamos pensar en la línea ecuatorial, lógicamente. Pero además hay un sitio. Hay un lugar que se llama Libreville, Gabón. Está en África. Vamos a darle a buscar para que nos lleve directamente al lugar, para que ustedes tengan claro que aquí la latitud en Libreville es latitud cero, como aquí pueden ver. Bien, ¿qué sucedería si en esta latitud nos vamos al programa informático Stellarium y vemos qué sucede ahí con Sigma Octantis y Polaris? Vale, nos vamos a Libreville, Central África, y esta va a ser nuestra ubicación para Stellarium, ya que queremos ver qué sucede en el Ecuador. Vamos a ver qué sucede cuando activamos la cuadrícula ecuatorial. Ahí tenemos a Polaris en el norte, y si le damos zoom vamos a ver que Polaris está por encima de la línea del horizonte. O sea, podemos verla perfectamente. Bien. Y como ven, el firmamento hace un tubo, como les decía, es como si viviéramos en un melón, y desde la latitud cero, casualmente, no podemos ver a Sigma Octantis. Sigma Octantis queda por debajo del horizonte. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no podemos ver a Sigma Octantis desde la latitud cero? ¿Qué explicación da la ciencia oficial? Es que no tiene esto ningún sentido. ¿Cómo no vamos a poder ver a Sigma Octantis por encima del horizonte? Para que tengamos esto más claro, si nos venimos aquí al Google Earth y ponemos los polos así, la explicación oficial nos dice que estas estrellas, Polaris y Sigma Octantis, están tan lejos, que por eso, aunque usted sea un micro machine en el barniz de la super mega ultra gran esfera, usted tiene ángulo de visión directo. Sin embargo, aunque usted tenga ángulo de visión directo con Polaris desde la latitud cero, con Sigma Octantis, ¿por qué no? Si está usted justo en la parte más alta de la esfera, ¿por qué a Sigma Octantis se la tapa la curvatura de la Tierra? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que está Sigma Octantis muy cerquita de la Tierra y entonces la curvatura de la Tierra la tapa? Es que es la única explicación, es que Sigma Octantis esté muy cerca de la Tierra. Luego, una de dos, o la explicación oficial es falsa, o Sigma Octantis está realmente muy cerca de la Tierra y las estrellas no están a la distancia que nos han dicho, que están a cientos de miles de millones de años luz. Entonces aquí algo falla. Sigma Octantis debería verse en el horizonte desde la latitud cero. Debería verse según la explicación oficial. Sin embargo, no se ve. Y además la cuadrícula siempre nos da un melón. Es esta forma amelonada. Como pueden ver, no nos da una esfera perfecta. Nos da una especie de melón. Y nosotros como que estamos ahí en el melón. Entonces, esto es importante, que ustedes tengan claro que no nos da una esfera perfecta, nos da un melón. Tal como si la realidad fuera como que no tenemos realmente este sistema de esta forma. O sea, no hay una esfera que rota sobre su eje. No es así, sino que esto funciona de esta otra manera, ¿no? Vamos a explicarles este concepto sobre el papel, para que lo tengan mucho más claro. Bueno, pues le cambié el ángulo a la cámara porque tenía que darle la vuelta y bueno, pues marca de agua y todo, cabeza abajo, pero no hay problema. La cuestión es que ustedes
vean exactamente lo que yo estaba viendo y que tengan claros los conceptos. En primer lugar, dibujé la esfera de la Tierra, de la supuesta Tierra esférica. Y bueno, en vez de hacerlo de arriba a abajo, pues los he puesto lateral. Es como si yo hubiera volteado a la planeta Tierra. Me interesaba hacerlo así para que ustedes entiendan mucho mejor el concepto que vamos a explicar. Entonces, tengamos claro que aquí lo que estamos es vamos a trabajar sobre la latitud 0 grados. Vamos a imaginar que tenemos a nuestro observador en la latitud 0 grados, que se corresponde exactamente al ecuador. Y aquí lo que hemos puesto pues es en un lado a Polaris y a otro a Sigma Octantis. Ahora vamos a trazar una línea semipunteada de lo que puede ver el observador. Entonces, desde la latitud 0 grados, como hemos visto en Libreville, en África, pues podemos ver a Polaris, y además está un trocito elevado sobre el horizonte, un trocito importante elevado sobre el horizonte. Sin embargo, cuando miramos hacia lo que viene siendo Sigma Octantis, lo que sucede es que esta nos queda tapada por el horizonte. Es decir, Sigma Octantis está justo debajo del horizonte. Claro, si tenemos en cuenta que estamos mirando desde el ecuador y desde la latitud 0, si podemos ver a Polaris, deberíamos de poder ver también a Sigma Octantis. En el momento que Sigma Octantis nos queda debajo del horizonte, aquí la explicación oficial tiene un problema muy grande. Deberíamos de ver a Sigma Octantis desde la latitud 0, al igual que vemos a Polaris, puesto que si la explicación oficial es cierta, pues estas estrellas están tan lejos que es que debería ser de cajón el que las pudiéramos ver. Sin embargo, vamos a trazar una línea en línea recta desde el observador para ver dónde está la posición de Sigma Octantis en el cielo, si realmente está tapada por el horizonte. Bueno, pues aquí, como vamos viendo, ya hemos marcado esa línea. ¿Y qué pasa aquí, señoras y señores? Es que Sigma Octantis, para que esté a la distancia que nos dice el modelo oficial y nos la tape el horizonte, tiene que estar mucho más lejos de donde le corresponde, pero que mucho más lejos de donde le corresponde. Claro, aquí podríamos pensar que el eje inclinado de la Tierra es el culpable de que esto esté sucediendo. Y bueno, también podría ser que Sigma Octantis estuviera mucho más cerca y de esta manera pues esté detrás del horizonte. Claro, si estuviera mucho más cerca podría estar detrás del horizonte. Pero claro, si está a la distancia que nos dice la ciencia oficial, deberíamos de poder verla. Incluso si hiciera un eje con Polaris, no tiene ningún sentido que justo en la latitud 0, o sea, no sería la latitud 0. Si la latitud 0 es correcta, no podemos estar observando lo que estamos observando en la vida real. Es que es imposible. O sea, la latitud 0 está mal. Estaría desequilibrada en la esfera. Entonces no es posible. Lo que estamos viendo no es posible. Y además también tenemos claro que la conjetura de que Polaris esté, o sea, Sigma Octantis esté muy cerca y por eso nos la tape la curvatura, pues en el modelo oficial está descartada. O sea, no se amparan en esta posibilidad, por lo que hay que descartarla. Entonces tenemos que pensar que Sigma Octantis está donde dicen que está, pero que está muy lejos. Bueno, vamos a repetir el gráfico, pero en esta ocasión vamos a poner a Sigma Octantis un poquito más abajo. Van a comprender que es que no nos puede dar nunca la esfera perfecta, porque al estar Sigma Octantis fuera de su lugar donde debería estar, lo único que puede suceder es que nos achate esa esfera. O sea, que nos la achate en el ecuador precisamente. Entonces, claro, es normal que la cuadrícula ecuatorial nos esté dando un melón. Claro que tiene todo el sentido del mundo que nos esté dando un melón.
Y luego aparte esto representa un verdadero problema para el modelo esférico, ya que el baricentro de la esfera no está donde tiene que estar, y si trazamos una línea recta entre Polaris y Sigma Octantis en la posición en la que supuestamente tiene que estar, ya que no podemos verla porque está detrás del horizonte, nos damos cuenta que es que el baricentro de la Tierra, el eje de rotación de la Tierra, está en un costado del supuesto planeta. Bueno, pues el problemón está servido para el modelo esférico. Fíjense que la realidad observable nos dicta que no tiene ningún sentido que desde la latitud 0 podamos ver a Polaris y no podamos ver a Sigma Octantis. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cómo va a estar detrás de la curvatura Sigma Octantis? No tiene ningún sentido. O estuvieran las dos o no tiene ningún sentido. Y más cerca, la ciencia oficial no puede admitir que esté más cerca Sigma Octantis. Entonces lo que tiene que estar es más hacia abajo. O sea, tiene que estar situada más abajo y por lo tanto no se puede ver porque queda detrás de la curvatura. Pero es que si la situamos más abajo y trazamos una línea recta, nos damos cuenta que el baricentro de la Tierra no está donde debería de estar y el eje de rotación desde luego no está donde debería de estar. Entonces esto es un problemón increíble para el modelo esférico, y además nos está chivando que lo que realmente sucede está siendo otra cosa. Bueno, la tienen clara, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente y cómo la observación, una vez más, es nuestra mayor baza. En esta ocasión vamos a volver a dibujar la Tierra, pero esta vez la dibujamos plana y ponemos a nuestro observador una vez más en latitud 0. Situamos a Polaris y a Sigma Octantis y ahora vamos a hacer esos Star Trails. Este observador desde la latitud 0 puede ver a Polaris, puede ver estos Star Trails, y cuando llega a Sigma Octantis, pues Sigma Octantis pues no puede verla. ¿Pero por qué no puede verla? ¿Porque está el baricentro de la Tierra mal? No, porque esto es la Tierra plana. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede. La Tierra plana pues resulta que es muy grande, y resulta que ese trozo de hielo al que no nos dejan viajar, la Antártida, es muy grande. Entonces resulta que lo que sucede no es que Sigma Octantis esté tras la curvatura. Lo que sucede es que nuestro plano es muy grande, y al ser muy grande está tan lejos que desde lo que sería la mitad de nuestro mundo no es visible, porque la mitad asignada a nuestro mundo realmente no es la mitad. Entonces usted tiene que adentrarse en el hemisferio sur sí o sí hasta llegar mínimo a la latitud 4 grados o 5 grados para poder ver a Sigma Octantis en el cielo. Entonces esto nos demuestra claramente que el efecto que estamos viendo no se corresponde con una esfera, se corresponde con un plano, y lo que tenemos es dos engranajes, un sistema binario con dos engranajes que lógicamente están funcionando de esta forma sobre un plano, no en una esfera, sino en un plano. ¿Y por qué no vemos a Sigma Octantis desde la latitud 0? Pues porque este mundo es más grande, la latitud 0 no es la mitad del mundo, ni mucho menos. Hacia el sur hay más mundo, y pues la latitud 0 no es la verdadera latitud 0. Sigma Octantis está más lejos de lo que nos han dicho, y al igual que cuando el Sol se pone, pues sucede lo mismo con Sigma Octantis. Está pues eso, puesta, está puesta porque está mucho más lejos de lo que nos decía el modelo oficial, ¿no? Entonces, cuando le hacemos un poco de continuación, pues aquí vemos que la visión del observador termina ahí en el horizonte, y ahí tendríamos a Sigma Octantis en el cielo, pues engranando con todo ese sistema binario. Otro tema que es muy importante es el tema del domo. Esta sensación de bóveda celeste se debe
a que los gases de la atmósfera crean una especie de lente convexa. Entonces, pues nuestro efecto óptico es de que hay una bóveda celeste. Sin embargo, los domos o el domo tienen que ser obligatoriamente planos. No nos salen los cálculos de curvatura de cualquier otro modo, ya que en lo que sería las zonas norte de nuestro mundo, pues sería una aberración de presión atmosférica la que habría ahí, y con diferencia al resto del plano. Por lo tanto, lo más probable es que la atmósfera genere ese efecto convexo y por eso tengamos esa sensación de bóveda. Bueno, bien, pues así como esto es una fotografía panorámica desde el Ecuador, desde la parte del Teide, hay otras fotografías también desde el Teide que no son panorámicas, como por ejemplo esta. Esta fotografía no es panorámica y sin embargo, fíjense lo que estamos observando aquí. Fíjense cómo aquí estos stair trails se curvan hacia, digamos que el sur, mientras que estos van rectos y estos otros de Polaris, esta es Polaris, ya están claramente rotando todos. Es decir, usted no puede estar viendo esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Esto no tiene ningún sentido. Que usted vea que estos hacen curva hacia un lado y estos hagan curva hacia el otro, no tiene ningún sentido. Para eso se tendría que estar moviendo la Tierra en sentidos diferentes. Es decir, usted desde un punto de observación no puede ver que vaya todo en sentidos diferentes, ¿vale? Usted no puede ver unas curvas así como lo que vemos aquí, que vemos que aquí abajo esto se hace la curva de este lado y aquí ya empieza a hacerla hacia el otro. Ustedes no pueden ver esto, porque eso significa que no es la Tierra la que está rotando. Lo que está rotando son las estrellas. Son las estrellas las que rotan, no la Tierra. Porque si no, sería la Tierra la que está moviéndose en sentidos diferentes. Entonces, la Tierra tenemos claro que no se mueve. Ningún experimento demostró jamás que la Tierra se mueva. Lo dijo incluso Albert Einstein. Y, sin embargo, aquí lo que podemos observar es que lo que se mueven son las estrellas, porque realmente sí vemos cómo giran descaradamente hacia un lado y cómo van tomando forma y giran hacia el otro. Y el observador está en un punto fijo, en una fotografía en un solo sentido. Y esta no es una panorámica, es una foto normal de Star Trails. Entonces, hecha en el Ecuador, en el Teide. Pero claro, si estamos observando cómo aquí se curvan para un lado y aquí hacia el otro, lo que está claro es que la Tierra no está moviéndose en direcciones opuestas, sino que lo está haciendo en direcciones opuestas es indudable y descaradamente el cielo, el firmamento. Sin embargo, por el otro lado del Libreville, ¿adivinan qué es lo que hay? ¿Se hacen una idea? Que hay justo en la otra cara de Libreville. Fíjense, justo detrás de Libreville, ¿qué es lo que hay? ¿Se acuerdan de esa masa de agua de la que les hablé? ¿Recuerdan que les comenté que tiene casi 100 millones de kilómetros cuadrados en los que solo hay agua? Y bueno, ¿y cómo le ponemos aquí una ubicación al programita? Y lo mejor de todo, aunque le pusiéramos una ubicación y nos diera una parte del cielo, ¿quién es el valiente que coge un barco y se va hasta aquí, hasta el medio, para verificar que lo que nos está mostrando Stellarium es correcto y verídico? Aquí es donde termina el método científico comprobable y repetible. Solamente tenemos una cara de la moneda. Lo único que tenemos es lo que se ve desde Libreville. Y lo que se ve desde Libreville, señoras y señores, no concuadra en absoluto con una esfera. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y recuerda, compártelo con todas tus redes sociales para ayudarnos a continuar despertando mentes. Y esto ha sido todo aquí, en Alarma Mundial.